Bueno, damos inicio a la charla del viernes. Hoy nos acompaña el profesor Fabio Alberto Arias. El Fabio entre los que estamos aquí no necesita mayor presentación. Lo conocemos aquí desde que estaba chiquito, cuando estaba estudiando economía, se fue a estudiar su maestría en economía ambiental en la Universidad de los Andes, terminó su doctorado en economía, que tiene que ver con aspectos de carácter ambiental, pero con un enfoque distinto a los enfoques convencionales de la economía ambiental. Doctorado en la Universidad de Brasilia, y hoy nos va a mostrar algunos resultados de ese ejercicio de investigación que desarrolló, y que tiene que ver precisamente con aspectos ligados, con aspectos de carácter institucional relacionados con el ordenamiento del territorio y la sostenibilidad en el ordenamiento territorial. Y hace una aplicación para tres casos, para tres municipios del Valle del Cauca. Me imagino que alguna motivación de este estudio tuvo que ver con un ejercicio que estuvimos haciendo algún tiempo relacionado con ordenamiento de cuencas hidrográficas en el Valle del Cauca. Ahora Fabio nos va a dilucidar si eso tiene algo que ver. Pero bueno, más vale, si estás tan lejos, vení para acá que estamos como en familia y así podemos hablar como más confianza. Entonces, Fabio, tienes el uso de la palabra. Gracias. ¿Para qué usar esto, cierto? ¿Sí me escuchan? A veces bajo la voz, no sé, una costumbre que tengo. Yo también. Me dicen para levantarla cada rato. Yo tenía una preocupación de investigación pues, que ha ido madurando, y es cómo una sociedad toma elecciones colectivas para la sustentabilidad, cómo una sociedad se organiza para este tema de la sustentabilidad, el desarrollo sostenible, que es un tema que apareció en boga cuando yo estaba estudiando, por ahí en el año 92, estaba entrando a estudiar economía, y apareció todo el informe de Brundtland y la conferencia de Río sobre el medio ambiente y sustentabilidad. Cuando uno empieza a estudiar economía, pues uno le gustan los temas del desarrollo, uno se motiva en ese asunto porque uno quiere dar como las pautas en esa dirección, quiere conocer las tendencias en ese sentido, y indagando sobre eso uno llega, bueno, si es desarrollo, debe ser un desarrollo genuino, y el medio ambiente debe estar involucrado allí. Entonces, estudiando el desarrollo, llegué al desarrollo sostenible y entré allí. Ese es el punto. Pero estudiar el desarrollo sostenible es muy complicado, entonces yo tenía que decidir dónde iba a ser ese asunto. Bueno, eso es como la motivación, pero ahora entremos como en profundidad. Yo escogí la política de ordenamiento territorial para estudiar esas decisiones colectivas sobre sustentabilidad, y lo escogí por unas características que tiene la política de ordenamiento territorial. La política de ordenamiento territorial es una política multidimensional. Ella dice que los municipios, en principio el ordenamiento territorial municipal, dice que los municipios deben hacer una planificación de su uso del espacio, y esa planificación debe ser en aspectos sociales, económicos y ambientales. Es decir, entonces la planificación municipal es multidimensional. Y lo otro es que dice que esa planificación debe ser de largo plazo. Un plan de ordenamiento territorial municipal debe estar vigente por lo menos para 3 periodos constitucionales, es decir, para 3 periodos de alcalde. Eso da entonces para un mínimo de 12 años. Entonces la planificación municipal tiene esas características, es multidimensional y es de largo plazo. Entonces da todo el aspecto para pensar la planificación de un municipio y cómo ellos deciden sobre cuestiones de desarrollo y cuestiones ambientales y de sustentabilidad. Lo otro que ayudaba a indagar sobre esa pregunta que yo les dije al comienzo es que las políticas municipales de ordenamiento territorial tienen un ciclo de ejecución que estaba cumpliéndose a la hora de que yo estaba terminando el trabajo de investigación. Es decir, desde 1999, 2000, 2001,
los municipios de Colombia estaban formulando planes de ordenamiento. Hacia finales del 2010, ellos estaban cumpliendo ese ciclo. Es decir, yo tenía entonces toda la posibilidad de hacer análisis empírico con una política que había estado en vigor, ejerciéndose. Entonces tenía relación con sustentabilidad, tenía una ejecución ya dada. Y lo tercero era que esos planes de ordenamiento son concebidos para hacerse de forma concertada o discutida entre los actores municipales. Quien lidera un plan de ordenamiento territorial para hacerlo es la alcaldía, específicamente la Oficina de Planeación Municipal, pero convoca a todos los actores de la sociedad que quieren contribuir en ese proceso. Entonces convoca a el Consejo Municipal, convoca a organizaciones comunitarias, a ONGs, etc. Entonces es un ejercicio de planificación, y después que es un ejercicio de planificación donde de alguna u otra forma pueden involucrarse los actores de ese municipio. Ahora, ¿por qué era importante? Porque yo lo voy a intentar argumentar a lo largo de la charla, es que la sustentabilidad es una construcción colectiva. No es tomar una definición de sustentabilidad y llevarla a cabo, sino que la sustentabilidad como idea, como herramienta de política, se construye de forma colectiva. Entonces tenía todo el espacio, una política de ordenamiento territorial multidimensional y de largo plazo, se estaba ejecutando y era un espacio de construcción colectiva. Entonces, ¿cómo una sociedad hace decisiones para la sustentabilidad? El espacio propicio que yo identifiqué era estudiar entonces los planes de ordenamiento territorial municipales. Escojo el Valle del Cauca, y no podía hacerlo porque iba aquí, me decía una profesora que me ayudaba con el trabajo. Tengo que justificar por qué allí. Bueno, porque aunque en Colombia se estaban haciendo esos planes de ordenamiento, en el Valle del Cauca, por ser un departamento con, digamos, nivel de desarrollo por encima del promedio de Colombia, había sido más o menos juicioso con esos planes. Es decir, al año 2000, todos los municipios del Valle del Cauca ya tenían por lo menos planes de ordenamiento, casi todos, solamente faltaba uno o dos. Mientras en el resto de Colombia se iban definiendo en el 2003, 2004, 2005, municipios pequeños esos planes. Entonces yo necesitaba un lugar donde, en definitiva, se estuviese 10 años de datos, de informaciones para seguir la política. Entonces el Valle del Cauca lo daba. Lo otro es que necesitaba ver, como era municipal, necesitaba comparar, necesitaba varios casos para poder comparar. Y hacerlo con ciudades grandes iba a ser muy difícil. O sea, escoger Cali, Armenia, Bogotá era material empírico que iba a sobrepasar mi capacidad de trabajo. Pero sí teníamos una característica importante, y es que tenemos ciudades intermedias, tenemos el núcleo de ciudades intermedias, la densidad de ciudades intermedias más grande del país. Entonces tenemos municipios como Yumbo, como Palmira, Tuluá, Buga, Cartago, se me escapará alguno, Amundí, que constituye una red de ciudades intermedias importante. Entonces, si uno estudia esos municipios que son relevantes en términos de planificación urbana, uno puede decir mucho del proceso de elección social, por lo menos en esa área. Intenté cubrir Cali, pero fue imposible. Fue difícil conseguir tener la dimensión total de la ciudad, contactar a los actores relevantes, etc. Sobrepasó las posibilidades de tiempo y de recursos. Entonces me quedé con 3 municipios. Me quedé con el municipio de Cartago, el de Buga y el de Yumbo. Y hice el acompañamiento entonces de esa política de ordenamiento territorial, desde que ellos la formularon hasta mediados del 2010 que yo cerré la investigación. Bueno, entonces ese es como el objeto de estudio, política de ordenamiento territorial, desde el 97-98 que se formuló la política hasta junio del 2010. 3 municipios del Valle del Cauca, ese es el objeto de estudio. Y la pregunta es esa, entonces, ¿cómo la política de ordenamiento territorial formulada por la Ley 388-97 tiene incidencia en construcción de planes para la sustentabilidad? Entonces yo les voy a dar más o menos ahora el marco teórico para esa pregunta. Como estamos en familia, pueden preguntar a cualquier momento. Listo, entonces. Yo tengo una pregunta. Dale. Digamos, los tiempos, claro, al final
tendería a pensar de que haber, por ejemplo, estado en la formulación del plan de ordenamiento territorial de los municipios hubiese sido muy importante, pero tú ya tomas, o sea, ahí no entendí, o sea, tú estás en la formulación y lo sigues hasta el final, o simplemente estás viendo, digamos, el plan al final para hacer una evaluación de lo que se hace, de lo que está en los planes y al final de los resultados. Sí, yo me paré en 2010 y me devolví a reconstruir el proceso. Okay. Porque los planes fueron formulados por ejemplo, en Yumbo en el 2000, Buga en el 2000, también en 2001 y Cartago por el mismo año. Y yo me paré en el 2010 y hice la reconstrucción. Pero pasaba algo interesante, es que en algunos municipios había ajustes, y esos ajustes los están haciendo ahora. Como se está terminando el primer ciclo, entonces asistí a unas reuniones de ajuste que se estaba decidiendo allí, que habían aprendido el proceso y que están intentando reacomodar. Bueno, entonces, la pregunta que yo formulé era una, no quería dispersarme, era solo una, y a eso le construí el marco teórico. Entonces la repito, perdón si soy insistente cada rato. Es como la política de ordenamiento territorial, ¿cierto? Como la ley 388 del 97 incide en la acción de la sustentabilidad en las ciudades intermedias del Valle del Cauca, especialmente estos tres municipios. Entonces la pregunta tiene un orden de causalidad y tiene una evaluación normativa. El orden de causalidad es de institución, política, tiene resultados. Y luego mirar esos resultados. Entonces, ¿con qué metodología? Me estaba adelantando, ¿con qué metodología entonces abordar este asunto? Yo me incliné por una investigación de tipo exploratoria. La pregunta es exploratoria. Tenía la gente decidiendo allí, entonces yo me pregunté, bueno, voy a ver cómo es que lo están haciendo. La pregunta de tipo exploratoria y inductiva. Quería conocer bien el proceso de elección colectiva de los municipios, entonces tendría que escoger casos. La política de ordenamiento territorial sería como el gran caso, pero lo que se ejecuta en cada municipio es independiente. Y existe suficiente material empírico amplio para abordarlo, entonces hay que estudiar cada caso en profundidad. Entonces tenía que hacer la reconstrucción que me dice Carlos que no había entendido, sí, entonces para cada caso me devuelvo y hago toda la reconstrucción. Entonces tengo que hacer el análisis en profundidad de las elecciones de ese municipio. Y tengo que contrastar, entonces tenía otros dos para mirar la tendencia en el Valle del Cauca. Uno no me servía, por lo menos tres me dirían más o menos qué estaba pasando. Entonces tenía que contrastar. Entonces la metodología consistía en estudios de caso, que se llama profundidad y contrastar. Tenía el gran problema, que si yo profundizo mucho, pues dedico mucho tiempo y recursos a eso y me queda poco para hacer a otros municipios. Y si yo quiero tener muchos casos para contrastar, 6, 7, pues me queda muy poco tiempo para profundizar. Entonces uno tiene que hacer un balance. Entonces escogieron 3, no necesariamente con un criterio estadístico, sino con criterio de relevancia. Que los 3 escogidos me den la visión general del caso. Entonces, profundizo y contrasto con un número de casos que me permita la diversificación total del universo. Muy bien, ¿cómo hago este balance? Tengo que hacer básicamente análisis documental para ver todo el proceso de los planes de ordenamiento, que se reformuló, etcétera, todos los documentos que se produjeron en cada municipio alrededor, que producía la nación, que producía CBC, por ejemplo, que producía la planeación municipal o la misma comunidad sobre el asunto. Entonces, mucha revisión documental. Lo otro importante fue entrevistas. Consulté aproximadamente con 60 personas, pero en la tesis quedaron entrevistas, el número de entrevistas fueron 46. Eso es un número grande. Yo no sabía lo que me estaba enfrentando, porque uno está acostumbrado a hacer análisis de otro tipo, uno es más de tipo estadístico y econométrico, donde uno se consigue la información, la procesa y usted solito lo hace. Manejar ese número de entrevistas fue difícil, pero al final fueron 46. 3 de nivel nacional, es decir, consulté gente del Ministerio del Medio Ambiente, consulté gente de la Gobernación, consulté gente de la CBC y muchas personas de cada municipio. Entonces en total fueron 46 entrevistas. Una institución se puede, digamos, evaluar sus resultados de varias formas, pero yo opté por una concertación
con constatación de hechos. Usted puede mirar cómo se cambió el medio ambiente en los municipios, pero es muy difícil determinar si la política de ordenamiento territorial ha logrado cosas de ese tipo, si ha disminuido la contaminación, si ha mejorado las redes protegidas, etc. Es muy difícil, pero sí mire constatación de hechos en el sentido de, bueno, cuáles fueron los cambios de comportamiento de los actores involucrados en las decisiones. Entonces, contrasté eso, y me apoyé también en otra metodología que se llamaba realización de metas. Es decir, si los municipios se han comprometido a determinadas acciones de planificación de largo plazo en diferentes dimensiones, pues yo miro a ver ellos qué lograron de implementar. Esa metodología tiene varios problemas, y es porque si el municipio se coloca grandes metas, pues no las va a cumplir. Y lo otro es que si ellos ven que no pueden cumplirla, con la disposición de la burocracia o de los actores involucrados no es comprometida con el plan de ordenamiento, se ponen cosas pequeñas. Pero en definitiva lo que interesaba es, bueno, qué se habían planificado y a qué le habían apuntado y qué habían logrado conseguir. Y mirando un poquito el cambio de comportamiento. Entonces esa es más o menos la metodología, o el enfoque metodológico, un enfoque exploratorio, un estudio de caso que profundiza y contrasta, con mucha revisión documental, análisis de entrevistas y mirando los resultados. Ese es como el panorama metodológico. Bueno, entonces pasemos un poco al marco teórico para abordar esa cuestión. Tengo en realidad dos variables. Tengo la institución, la política de ordenamiento territorial, que voy a argumentar que es una institución, y tiene efectos sobre la sustentabilidad. Entonces tengo dos variables allí y una intermedia que les voy a decir cuál es. Entonces construyo un marco teórico para eso. Entonces me baso en el institucionalismo y me baso básicamente en definir cómo voy a entender sustentabilidad. Entonces son dos conceptos. Mi variable, digamos la que desata el asunto, es la institución, lo que nosotros denominamos variable independiente, y los resultados de esa institución son la variable dependiente. ¿Sí? Muy bien, parece sencillo, ¿cierto? Pues no me fue tanto. Listo, entonces yo me decido por el nuevo institucionalismo para hacer ese análisis. ¿Por qué por el nuevo institucionalismo? Porque había cierta tradición en concebir una política pública o una acción como una institución. Una institución se concibe entonces como un conjunto de reglas, un procedimiento que convoca a un conjunto de actores para decir sobre un asunto común. Entonces una institución cabía muy bien para la definición de una política de ordenamiento territorial, porque la política de ordenamiento territorial dice es cómo es el conjunto de reglas que van a definir cómo los municipios van a usar el suelo, van a usar el espacio. Entonces ahí está. Es un procedimiento que convoca a un conjunto de actores, ¿sí? Es un procedimiento que le dice al municipio, usted tiene que hacer el plan de ordenamiento, tiene que pasarlo por el Consejo Municipal, el Consejo Municipal tiene unas tareas de revisarlo y hacer consultas ciudadanas, le dice a las comunidades qué deben hacer, cómo participar, en qué lugares participa, bajo qué esquema, le dice al Consejo Territorial de Planeación, que es un consejo de la comunidad que asesora al alcalde, cómo participa y qué debe hacer. Le dice a la CBC, que es la autoridad ambiental regional, cómo debe participar, debe evaluar el aspecto ambiental del plan. Entonces les dice qué hacer, cómo hacerlo, los convoca para un objetivo que es el plan de ordenamiento. Entonces la institución, para mí, como política, cabe dentro de la definición. Muy bien, existen muchos autores que trabajan, no muchos, unos 4 o 5 que trabajan el tema institucional y algunos relacionados con el medio ambiente. Entonces la tesis tendría que revisar esos y qué aportaba. Douglas North define las instituciones más o menos como les dije, es un conjunto de reglas que regulan la interacción entre humanos, pero está concentrado en ver instituciones que reducen los costos de transacción y facilitan entonces el intercambio y que las economías crezcan. Entonces está concentrado en desarrollo económico vía crecimiento económico, no está interesado en medio ambiente. Una autora, Elinor Ostrom, murió recientemente, creo que este año, y premio Nobel de Economía, aunque no es economista, es politóloga, estaba muy interesada en estudiar los recursos de uso común. ¿Y por qué lo hacía? Porque había dos teorías que predecían que los íbamos a agotar.
Los recursos de uso común son recursos de libre acceso, donde las personas pueden ir, como son de libre acceso, cualquiera puede hacerlo, intentará explotar lo máximo de ellos, siguiendo la lógica individualista que se supone, intentará explotar, porque si él no explota, lo hará otro, y intentarán entonces cada quien explotar lo máximo posible y tiende a agotarse. Esa es la propuesta de Harding, la tragedia de los bienes comunes. Olson decía que cuando se tiene la construcción de un bien colectivo, pues siempre está la posibilidad de que alguien no quiera participar, tiene todos los incentivos para no participar, porque una vez que se ofrezca el bien no va a ser excluido. Entonces también predice que cuando se quiere hacer cosas colectivas, pues la gente no va a participar. Erin Ostrom dice no, hay casos en realidad donde se da eso, tragedias comunes, la gente no participa, los recursos se degradan, pero también encuentro casos donde no pasa eso. ¿Y por qué no pasa? Porque la gente construye un conjunto de reglas de cómo entonces interactuar, de cómo sancionarse, de cómo crear confianza entre ellos, cómo crear reciprocidad. Entonces, comunidades donde tienen confianza, reciprocidad y hay unas reglas donde hay sanciones, la gente decide hacer uso del recurso de forma más o menos sustentable a través del tiempo. Pero esa teoría que ella tiene, lo tiene para ese tipo de recursos: pesquería, bosques, sistemas de riego. Pero yo me estaba enfrentando a ciudades, que es más complejo que solamente un recurso de uso común. Las interacciones son de otro tipo. Entonces yo tenía una posibilidad ahí donde tomar, pero mi tesis iba hacia otro enfoque, era sustentabilidad y sustentabilidad de ciudades. Otro autor, Young, trabaja instituciones, pero un punto de vista muy mecánico, es como crear instituciones para tener resultados ambientales. ¿Qué debo hacer para reducir la contaminación en determinado lugar? ¿Qué debo hacer para aumentar el área conservada en determinado lugar? Entonces lo trabaja así de forma directa y está además pensando en cómo construir instituciones para calidad ambiental. Yo me estaba enfrentando de nuevo a una construcción colectiva. Los individuos no tenían en principio una meta específica de ambiental, sino que estaban construyendo de forma concertada sustentabilidad en general, no solamente temas ambientales específicos. Otro autor también estaba muy preocupado por diseñar entonces instituciones para la sustentabilidad, es decir, si la gente usa el agua, entonces uno extrae agua en una parte alta de una cuenca, no está disponible para otro, entonces él está preocupado, entonces cómo es esa relación, cómo es el manejo del agua, si extraigo una cantidad, en este caso cómo debo crear una institución para regular el agua, que es diferente a una institución si es el manejo del aire, etc. Entonces estaba muy preocupado es cómo crear un conjunto de mecanismos para diseñar una institución que permitiera regular ese uso. Entonces es un enfoque normativo, instituciones para la sustentabilidad. Yo no estaba preocupado con eso. Yo no estaba preocupado por definir un conjunto de instituciones para que los municipios hicieran lo correcto, no. Yo estaba preocupado por otro asunto, y es cómo los municipios ellos mismos construían instituciones para asuntos como este, en especial para la planificación de largo plazo y eventualmente para la sustentabilidad. Entonces, me baso en el nuevo institucionalismo, sí, porque luego puedo concebir la política pública como una institución y los resultados, pero avanzo sobre esos autores porque estoy preocupado sobre sustentabilidad. Ahora, el nuevo institucionalismo tiene fallas, uno no se apega a una teoría porque sea la mejor, sino porque le permite cierta posibilidad de análisis. Los críticos del nuevo institucionalismo dicen, oiga, es que se supone o se tiene mucha confianza en que las instituciones modifiquen la realidad social. Se supone que crea una institución y ya modifica la realidad social, pero eso a veces no pasa. A veces usted forma una institución, una ley ya queda engavetada, no transforma. Los sociólogos dicen, no, es que las instituciones no tienen esa capacidad de moldear la sociedad. Al contrario, las instituciones son moldeadas por otras cosas, por un conjunto de intereses, ¿cierto? Por un conjunto de ideas, etcétera, y ellas terminan siendo moldeadas, no son ellas las que terminan el cambio social. Yo estoy de acuerdo, sí. Fabi, una pregunta. Sí. Y ahí, por ejemplo, la posibilidad de regresar a North, claro, tú fuiste bastante explícito en decir de que North evidentemente está interesado en el crecimiento económico, pero claro, él también dice que en efecto los individuos, hacen cambios institucionales para poder apropiarse de una parte de los recursos que no se han podido apropiar antes. En ese sentido, digamos, ¿cómo estaría relacionado, claro, por ejemplo, esa imposibilidad, por ejemplo, de realizar cambios institucionales para afectar lo social
digamos, y en algún sentido la imposibilidad de que esos cambios institucionales, por ejemplo, puedan fomentar la sustentabilidad cuando eso va en contravía, por ejemplo, del crecimiento económico. Me parece que ahí hay algo interesante, es decir, es posible que los cambios institucionales más fuertes sean los que están orientados a apropiarse de esa parte de los recursos que North definitivamente estaba hablando y que decía que eso era lo que motivaba el cambio como tal. Douglas North introduce un asunto que es interesante y es la gobernanza. Es decir, una cosa son las reglas, es decir, cómo está definido en términos formales o informales, cómo van a interactuar las personas, pero lo interesante es cómo ellos interactúan, lo que ellos llaman, una cosa son las reglas del juego, otra son los jugadores. Todos los jugadores sí van a interactuar y van a mirar sus resultados, y a la medida que vean sus resultados, si no son los que ellos quieren, ellos pueden cambiar la interacción, como ellos interactúan, inclusive pueden intentar modificar la institución. Entonces sí está abierta la posibilidad de cambio institucional, y estaba mirando esa opción cuando yo les dije hace un rato, me voy hacia atrás, pero cuando están ajustando yo veo qué están haciendo. Están mirando qué hice, cómo interactué, qué resultados obtuve, y estoy mirando entonces la modificación en la institución. Vamos a ver ese diálogo entre crecimiento, entre desarrollo y sustentabilidad más adelante en la conversación. Entonces ahí sí me abstengo de dar comentarios, porque sí es una disyuntiva y hay una confrontación que es crecimiento, desarrollo y sustentabilidad. Esta discusión vamos a ver en un momento. Pero las instituciones sí la podemos mirar, hay posibilidad de cambio, hay posibilidades de retomar, de repensar, de rehacer. Y Ostrom retoma eso. Lo que pasa es que Ostrom toma más o menos el enfoque de Douglas North y lo mete más en el campo ambiental. Entonces me gusta más Ostrom es por eso, porque lo hace explícito para el caso ambiental y tiene todos los elementos, pero insisto, lo mete en ese enfoque. Ok, entonces decía, las instituciones no modifican la realidad, entonces puede ser que otras cosas que están por encima, ideas, intereses, son las que están modificando. Entonces la respuesta allí para mí fue, bueno, eso es una cuestión empírica, porque existe evidencia donde las instituciones en realidad han modificado determinados comportamientos y determinados resultados, y hay otros lugares donde no. Entonces, en el caso de la política de ordenamiento territorial, lo que uno tiene es que decir, bueno, entonces empíricamente lo que esté dando esta institución aquí. ¿Sí? Entonces, fue planificada así para obtener resultados de predicción a largo plazo, pues miremos en qué medida lo consigue y en qué medida no. Entonces, es un asunto de debate empírico que la investigación no lo iba a dar. La institución la considero como una política y la política iba a dar resultados, pero yo dije, oiga, pero es que hay un paso intermedio que no está considerado y el cual se ha dado poco espacio de análisis. La institución por sí misma ya no genera resultados. Entonces, si usted no crea la regla, la norma, y ella genera automáticamente los resultados. No, ella pasa por un paso intermedio que es el sistema de gobernanza. ¿A qué me refiero con sistema de gobernanza? Es un conjunto de actores resolviendo asuntos comunes. La política convoca a un conjunto de actores y le dice qué hacer, y en la práctica entonces esos agentes se van a encontrar, van a dialogar, van a interactuar, van a tener conflictos y van a decidir sobre el ordenamiento territorial. Entonces la política de ordenamiento territorial no define los resultados por sí mismos, sino que pasa por el lugar intermedio que es el sistema de gobernanza, un conjunto de actores decidiendo sobre asuntos comunes. Y el nuevo institucionalismo es muy débil para estudiar relaciones sociales. Él se queda en el asunto de institución y resultados, pero es muy poco lo que dice sobre cómo se va a dar esa interacción. Entonces no tiene que recurrir a fuentes alternativas de análisis para complementar ese enfoque. Uno es de la ciencia política que trae el asunto de la gobernanza, que acabo de mencionar. Entonces uno está interesado en ver cómo es esa interacción, cómo es la interacción de esa gobernanza para la sustentabilidad. Unos autores dicen que lo más interesante no es definir cómo es el sistema de gobernanza, es decir, cómo usted debe decir, vea, los actores deben comportarse de esta u otra forma para lograr los resultados que ellos quieren. No, nos interesa un enfoque más empírico, es, dado la política de ordenamiento territorial, dado esa convocatoria, ellos cómo lo hacen, a qué llegan. ¿Sí? No sé si entienden la diferencia. No estoy preocupado por construir instituciones o por entender la institución de forma normativa, sino por entender el procedimiento, simplemente a qué llegan. Muy bien. Pero les he hablado de sustentabilidad y no les he aclarado qué significa. Entonces tengo instituciones, pasa por un resultado intermedio a actores decidiendo para la sustentabilidad.
Ahora, ¿cómo iba yo a entender sustentabilidad? ¿Cómo lo iba a analizar? ¿Cómo lo iba a interpretar? Bueno, sobre la sustentabilidad es un asunto supremamente elusivo, supremamente complicado, me metí ahí en camisa de 11 varas también. Mucho la gente que hace doctorados en temas ambientales es un estudio de casos sobre gestión ambiental y cómo el actor está diciendo sobre áreas protegidas, cómo el actor está diciendo sobre contaminación, pero meterse a la sustentabilidad es difícil. Pues el riesgo fue ese. Entonces, ¿cómo entenderlo? En el 92 aparece el informe Brundtland, que define el desarrollo sustentable como aquel que alcanza un nivel de bienestar de la generación presente sin comprometer de las futuras. Esa es como la definición general. Pero no es la única, existe un amplio debate sobre lo que eso significa. Y al comienzo del debate, finales de los años 80 y comienzos del 90, la respuesta a lo que se debe sustentar vino principalmente de los economistas. Y era extendiendo esos modelos de Solow y Ramsey, análisis del medio ambiente y la sustentabilidad en general. Y esa teoría llegó a la conclusión de lo que se debería sustentar es un consumo no decreciente en el tiempo. O en otras palabras, es mantener la capacidad productiva de la sociedad en el tiempo. ¿Por qué? Porque se basa en que el bienestar de las personas depende del consumo. Y si usted logra mantener esa capacidad de producción en el tiempo, o esa capacidad de consumo en el tiempo, pues usted es sustentable. Entonces, la respuesta que ellos dan a la sustentabilidad es un consumo no decreciente. Se basan, como ya dije, en una teoría de la utilidad, y se basan en las posibilidades de sustitución casi perfecta entre recursos naturales y otros niveles de capital hechos por el hombre. Entonces, si usted agota un recurso natural, puede construir otros recursos de capital, tal que el capital agregado se mantiene y usted mantiene la producción. Entonces, si degrada, eso se volverá más valioso, su valor marginal será más valioso, se producirá otro tipo de capital, pero en agregado no. Esa fue la respuesta. Esa respuesta no le gustó a muchos, y especialmente a los más ambientalistas, a los ecólogos o a los biólogos. Y surgió otra respuesta a esa misma pregunta: ¿qué se debe sustentar? La respuesta fue: lo que se debe sustentar es la capacidad del planeta para mantener la vida. Esa es la respuesta, que es diferente a la misma pregunta. Y los economistas ecológicos, que es una rama de la economía, digamos, heterodoxa comparada con la neoclásica, adopta esa posición. Lo que se debe sustentar entonces es la capacidad del planeta para mantener la vida, basado en varios conceptos como la capacidad de carga. Entonces, un lugar puede soportar determinada población, y en este caso un lugar debe determinar qué nivel de capacidad de actividad socioeconómica puede mantener. Y se basa también en un concepto como de resiliencia, es que si usted tiene un sistema social o económico o ecológico ante una intervención, ¿cierto?, o un impacto, ese sistema sea capaz de readaptarse y mantenerse en el tiempo. Entonces, ese es otro enfoque más basado en la ecología, más basado en la biología, insisto, dando respuesta diferente a lo que se debe sustentar. Más reciente, me refiero yo a años 2000 para acá, el asunto ha pasado por pensar más en las personas. ¿Y qué es lo que se debe sustentar? Una propuesta puede ser mantener las oportunidades o la libertad de las personas para alcanzar la vida que consideren valiosas. Puede ser un enfoque basado en ese tipo. Incluso ya Amartya Sen y otra persona escribieron un artículo en esa línea. Entonces, otra respuesta es esa: ¿qué es lo que se debe sustentar? La libertad de las personas para alcanzar la vida que consideren valiosa. Entonces, son tres enfoques muy diferentes. Entonces, los escogí porque uno me concentra el asunto en la parte económica, uno me concentra el otro aspecto, que es la parte ecológica, y el último me concentra el asunto en la parte social. Pues yo les diría a ustedes que el debate se ha filtrado, y más o menos ahora sustentabilidad se define como en aumentar siempre el bienestar de las personas, entendido de una forma amplia, no solamente como consumo, como la teoría clásica, con mucha atención a la calidad de medio ambiente. Entonces la cosa pasa por calidad de vida y atención al medio ambiente. Ese es como el filtro, esa es la discusión que hay ahora. Ahora, una definición exacta no nos interesa, y de hecho es una locura tenerla, porque siempre está en constante definición. Lo que nos interesa es, dada esa discusión, dada esa idea que aparece en el mundo, cómo la sociedad colombiana, en especial los municipios, están
adaptando esa idea y cómo la reconstruye. Los municipios no tomaron la definición de solo de desarrollo sustentable, no adoptaron la definición de Heyman-Daly, que es la ecológica de desarrollo sustentable, no adoptaron la definición de CEN de desarrollo sustentable. Ellos hicieron una construcción propia de lo que iban a entender por eso. Eso es lo más interesante. Pero bueno, entonces, mi argumento es que la sustentabilidad no pasa por una definición, sino que pasa por una construcción social. Entonces, allí vuelvo y recapitulo el asunto entonces de la gobernanza y de la decisión colectiva. La definición de desarrollo sustentable es vaga, es completamente vaga. Mantener la calidad de vida de las personas con atención al medio ambiente, ahí puede caber todo, entonces es vaga. Y unos autores dicen, eso no sirve de mucho, es contradictoria. Una cosa es el desarrollo económico sabemos que degrada. El desarrollo sustentable es una contradicción en sí misma. Todo pasó a significar desarrollo sustentable. Las empresas son sustentables. El campus, el miércoles hay una reunión para definir la política ambiental de la universidad, va a ser un campus sustentable. Ecopetrol es sustentable, ya lo ven con el logo de una iguanita aquí y verde. Entonces todo es sustentable, pero nosotros vemos es que la degradación ambiental se ha multiplicado desde después de que se definió el concepto. O sea, en los últimos 20, 30 años, si uno hace un estudio juicioso, la degradación se ha multiplicado. Hay más áreas deforestadas, la contaminación es mayor, los litorales del mar están dañados, etc. Si usted hace una evaluación, no necesita ser alarmista, ni siquiera activista. Una evaluación simple dirá que definitivamente sí hay mayor degradación. Entonces, ese concepto no sirve de mucho, es muy vago, dicen unos. Otros dicen, no, esa ambigüedad es creativa. Es precisamente esa definición, no necesitamos más, no va a haber una definición exacta, pero si hay un horizonte, es calidad de vida y atención al medio ambiente. Y cada lugar, en cada localidad, cada vez que se quieran hacer acciones, pues la gente va a construir y va a tomar decisiones. Entonces, el desarrollo sustentable es una construcción colectiva por esa vía. Otra forma de pensar el asunto. Si uno indaga el tema de cómo la sociedad decide sobre el medio ambiente, uno puede encontrar dos grandes líneas. Una línea muy técnica y una línea muy ética. La técnica, los científicos de ciencias naturales, ellos están convencidos de que ellos pueden definir cuáles son las variables que quieren controlar y cómo hacerlo. Es decir, un ingeniero a usted le dice cuál es el nivel de contaminación que soporta el río Cauca. Un biólogo le dice cuál es el nivel de resiliencia de un ecosistema de alta montaña. Entonces ellos pueden definir de forma técnica cuál es la calidad ambiental que se requiere y solamente tienen que ponerse de acuerdo en cómo hacerlo. Entonces una visión de la sustentabilidad es una visión muy técnica, es una forma de hacerlo. Pero eso siempre está en debate, porque los objetivos siempre estarán en discusión. Entonces una definición técnica de la sustentabilidad, un consenso técnico, siempre estará en construcción inclusive. Otra forma de pensar la sustentabilidad, si uno lo repara, es una forma de estilo muy ético. Todos los sistemas de planificación o de áreas protegidas en el mundo se basan en aspectos éticos. Es que debemos conservar esas áreas porque la naturaleza es importante por sí misma y no depende de una utilidad que represente para los humanos, por ejemplo. Entonces usted adopta un criterio ético, que habrá un conjunto de personas que lo comparten y tomarán las decisiones para cumplirlo. Entonces así más o menos se mueve la cuestión en medio ambiente y sustentabilidad, un enfoque muy técnico o un enfoque muy ético. Pero cualquiera de los dos no me resuelve el asunto, porque lo técnico siempre estará en discusión, se definirán metas siempre, y en un sistema ético no habrá un sistema unificado ético que diga qué es lo que debemos hacer en términos ambientales o en términos de sustentabilidad. Entonces la sustentabilidad pasa por un diálogo de valores, si se quiere, por una interacción de gentes pensando qué es lo que es sustentabilidad, conservación, desarrollo económico, calidad de vida, conservación, no sé, ellos están decidiendo. Entonces la sustentabilidad no pasa por una definición, por un concepto técnico, ético, etcétera, sino que parece ser que es construcción colectiva. Entonces es lo que yo le apuesto en la tesis, a una construcción colectiva de la sustentabilidad. Ahora, entonces el nuevo institucionalismo no me dice mucho cómo es esa relación. Unos autores me dan la pauta y me dicen, bueno, parece que el asunto es por la interacción social y la relación de esa interacción social, pero dicen poco cómo va a ser eso. Solamente un autor avanza en
el asunto, y es Peter Evans, y dice que la sustentabilidad se logra porque hay una interacción entre actores y los resultados se logran por la sinergia entre ellos. La cuestión es la siguiente. Si usted mira entonces, en un municipio va a estar presente el Estado, a través del municipio, la CBC y el Ministerio de Medio Ambiente. Van a estar ONGs, van a estar las comunidades, etc. Todo un conjunto de actores allí interactuando. Uno tiene que prever más o menos cómo lo van a hacer. ¿El Estado cómo lo va a hacer? El Estado es ambivalente. El Estado va a procurar mayor desarrollo del municipio, crecimiento económico y también tendrá algunas tareas y cuestiones ambientales. Entonces el Estado va a ser ambivalente allí. Es parte del problema y parte de la solución, dice un autor. ¿Cómo va a estar la comunidad allí implicada? Pues la comunidad va a sufrir algunos impactos ambientales, los va a sufrir, pero la comunidad puede estar sin poder de decisión, sin poder entrar en el espacio y tomar decisiones de forma contundente. Por ejemplo, va a estar muy preocupada por sus problemas locales, específicos de barrio, tal vez, y no conseguirá tener una visión de ciudad, pero en definitiva sufrirá los problemas ambientales, interactuará en la medida que lo sufra en esa planificación. Las ONGs, ¿cómo entrarán? Ofreciendo ideas, apoyando a las comunidades, haciendo visibles sus problemas ante el Estado o hacia afuera del municipio. Las empresas, no se espera mucho de ellas porque las empresas tienen una mentalidad es hacer beneficios, responder a sus accionistas, etc. Pero la sustentabilidad no vendrá por ellas. Pero sin embargo, no tendremos desarrollo sustentable si ellas no participan en el proceso final. Entonces, Peter Evans lo que nos dice es, al sociólogo que me refiero, que trata un poquito más el asunto de la interacción social, dice, los actores van a interactuar, van a tener diferentes intereses, va a haber conflictos, pero cualquier decisión que tomen en términos de planificación de largo plazo vendrá de la posibilidad que ellas tengan sinergias, se comuniquen, las partes que les interesen en términos de relación de medio ambiente logren florecer y digamos, por lo menos queden apaciguadas esos conflictos en términos de otras cosas que no logren concertar. Entonces el asunto es eso, la sustentabilidad es una construcción colectiva y insisto entonces la planificación del municipio en términos de ordenamiento territorial me daba ese espacio. Ahí cierro entonces el asunto, el análisis. Tengo todo, unos municipios, 10 años de ejecución, tengo unas comunidades convocadas para el asunto, el Estado, ONGs, empresas para el asunto y definiendo planificación de largo plazo. Entonces el asunto es cómo lo hacen, a qué llegar. Bueno, entonces tengo 3 casos y el caso, les recuerdo, fue Jumbo, Buga y Cartago. ¿Qué me encuentro yo con Jumbo? Ellos planifican, ellos construyen un plan de ordenamiento en el año 99-2000 y es un plan de ordenamiento que lo formula Rosenberg Pavón. Él venía de un proceso de negociación de paz, fue guerrillero y se acoge a una amnistía y luego participa en política y se lanza a la alcaldía de Jumbo y definitivamente él estaba preocupado por mostrar que puede hacer planificación municipal, hacer una gestión municipal y cuando llega la ley de ordenamiento territorial él decide, bueno, entonces me voy a apostar por construir un plan de ordenamiento con calidad y contrató un equipo grandísimo que vino de Bogotá y hizo un plan de ordenamiento territorial muy bonito, muy bien escrito, con muchos temas, muy ordenado, etc. Los municipios de más de 100.000 habitantes tienen que hacer un plan de ordenamiento propiamente dicho, o sea, con todo el esquema muy riguroso. Municipios con menos de 100.000 habitantes tienen que hacer un plan básico, no tan detallado como el primero, y municipios con menos de 30.000 habitantes tienen que hacer un esquema. Jumbo a la fecha no tenía 100.000 habitantes, tenía que ser un plan básico, pero como Rosenberg Pavón tenía interés en mostrar resultados, pues ese plan de ordenamiento fue muy superior a muchos municipios de mayor población. Entonces ese plan básico superaba planes de ordenamiento territorial propiamente dichos. Entonces ahí daba cuenta de la calidad del asunto.
Sin embargo, se supone que en Jumbo hay un conjunto de actores que sería la industria propiamente dicho, porque es un actor relevante allí. Se supone que había comunidades ONG y ONGs interactuando en el asunto, pero no se daba esta interacción. Básicamente la relación entre la alcaldía y la industria se va porque la alcaldía o la administración siempre procurando mantener los ingresos que deriva de esa industria, y la industria manteniendo las prebendas de estar localizada en el lugar. Pero no hay construcción colectiva, menos por atenos ambientales. Entonces el plan de ordenamiento básicamente era una directriz que venía de papel intentando definir unos temas. Cuando uno indaga un poquito los movimientos sociales allí de medio ambiente, son pocos o básicamente nulos. Lo máximo que tiene uno allí son movimientos tal vez sindicalistas, y para de contar. Entonces, ¿qué uno tenía en Jumbo? Tenía lo siguiente: leer el plan de ordenamiento y encontrarse en la visión. La primera que encontraba era que se procuraba profundizar el modelo industrial con mejoramiento de la plataforma logística, etcétera, manteniendo que sea un territorio de paz, con cierta calidad ambiental, etcétera. Luego vendrían las arandelas, pero entonces estaba concentrado obviamente en industrial. Esto confirmaba entonces la teoría de que las ciudades son máquinas de crecimiento, en el sentido de que son las élites locales o la administración municipal siempre debatiendo para el crecimiento económico, y ahí estaba, y lo demás aparecía un poquito en términos retóricos. Se formuló un plan que tenía temas muy ambiciosos, como construir si ustedes conocen Jumbo, el río pasa por medio de la ciudad, entonces construir, ¿cómo se llamaría? Es un corredor ambiental al lado del río Jumbo, ¿cierto? Verde, etcétera. Se planificó reubicar muchas zonas, por ejemplo la plaza de mercado, reubicarla porque generaba mucha contaminación, etcétera. Disminuir la contaminación del río Jumbo, que es altísima, etcétera. Un conjunto de tareas que sobrepasó el presupuesto del municipio. Sin embargo, entonces todo ese conjunto de tareas ellos no lo logran, pero ellos sí logran cosas intermedias, cosas que no logran otros municipios. Es por lo menos identificar los planes que son el preámbulo para todas las tareas que tenían que hacer. Entonces hubo un plan para mejorar las viviendas de la zona de ladera, se construyó definitivamente ese plan para el río Jumbo. Me escapa, la memoria está fallando, pero en definitiva entonces un conjunto de planes que dan línea para eso que ellos han pronosticado. No lo logran las metas generales, pero hay un conjunto de metas intermedias. ¿Por qué lo logran? Lo logran por la misma calidad del plan. Ese plan fue tan bien hecho que quedó en el registro tanto a nivel nacional como a nivel de la CBC, que era un plan bueno. Y si era un plan bueno, estaban presionando para ver que ese plan se cumpliera, o que por lo menos ese plan se pusiera en marcha. Entonces, a nivel nacional se les dio varios préstamos para hacer esos proyectos intermedios, para que construyeran un sistema de información para revisar el ordenamiento territorial, cosa que no lograron otros municipios. La CBC estaba pendiente, también los asesoró para esa construcción de esa información, y también les hizo apoyo para los proyectos. Entonces se logró porque el alcalde construyó, digamos, de alguna forma, con la construcción de ese plan, unas sinergias entre la administración municipal y las autoridades ambientales, y se creó una burocracia. En principio fue clientelista, sí, en una parte del proceso fue clientelista, pero en la medida que se cumplían los plazos, la CBC presionaba, el ministerio presionaba, el alcalde no podía pasar de gorra la ejecución del plan, entonces tendría que contratar personas que impulsaran el plan. Entonces hubo una sinergia entre la alcaldía y la burocracia para la rendición de cuentas. Digamos que este fue más o menos el proceso. No lograron los resultados intermedios,
pero básicamente lo que se logró sí fue por sinergias. Pero las sinergias básicamente estuvieron dadas entre alcaldía, la burocracia y otras autoridades ambientales, muy bajo, con el sistema productivo, que es la industria, y con las comunidades. La comunidad apareció una vez que se quiso hacer el relleno sanitario en Yumbo. La comunidad protestó y dijo que no quería que se hiciese allí. Y no fue un movimiento social ambiental, fue un movimiento social de otro tipo el que impulsó modificar el POT para que no se hiciera ese relleno sanitario. Me devuelvo, es que cuando se formuló el POT, entonces el favor incluyó que se puede hacer un relleno sanitario allí regional donde las basuras de Cali podían, o de varios municipios, se podían destinar allí. Una vez aprobado, se intentó impulsar el relleno sanitario y la gente simplemente cambió de opinión y dijo, ya no lo queremos. El asunto fue que en Yumbo entonces sí se dio construcción colectiva, o se va a dar construcción colectiva sobre temas ambientales. Cuando se va a discutir un asunto de forma que les concierne a todos, el espacio fue allí. Entonces hay ciertas sinergias y cuando se deciden esos asuntos ya no se da en otro espacio, sino que se da en ese instrumento. Ese es más o menos el caso de Yumbo. Tal vez no, disculpe. Hay otro asunto importante. Un instrumento anterior al plan de ordenamiento era el Plan de Acción Local Ambiental. Ese Plan de Acción Ambiental Local fue un experimento que tenía el Ministerio del Medio Ambiente, que decía, cojamos ciertos municipios importantes por sus impactos y hagamos un plan local para la sustentabilidad. Fue anterior, eso fue finales de los 90, y los municipios escogidos fueron en el Valle del Cauca, Buenaventura y Yumbo. Buenaventura por el puerto y Yumbo por la industria, y se hizo ese plan ambiental local, pero fue de papel, y era un plan para la sustentabilidad. El POT no era un plan para la sustentabilidad, era un plan para ordenar el espacio, pero el plan de ordenamiento absorbió el PAAR, el Plan de Acción Ambiental Local, un plan que estaba diseñado para la sustentabilidad, pero que no tenía asidero en relaciones sociales. Fue absorbido por un plan que en la práctica sí tenía la interacción social. Entonces un plan que no está hecho para la sustentabilidad terminó siendo un plan con visión para la sustentabilidad por la construcción social. Bueno, ahora se cierra el caso de Yumbo y voy al caso de Buga. ¿Por qué Buga? Tenía un municipio al lado que es mayor, que es el del caso de Tuluá, con población creciente inclusive. Buga tiene población estancada, algunos dicen que decreciente, pero las entrevistas preliminares decían que en Yumbo se da una decisión colectiva importante en términos de POT y en términos ambientales. Entonces decidí Buga. Cuando yo llegué a Buga, igual, la revisión documental, etcétera, me indicaba que era consistente con la teoría de máquina de crecimiento. Si uno revisaba la visión del POT de Buga, decía que se iba a profundizar sobre los temas económicos, es decir, se iba a profundizar sobre un puerto seco, sobre el turismo ecológico y religioso, y sobre la agroindustria, pero muy curioso, apareció que había una estrategia de desarrollo rural sustentable. Es la única que aparece explícita, concreta, en ejecución en los tres casos, y que parece no retórica, pero de nuevo, entonces era consistente con la teoría de máquinas de crecimiento. La gente que acordó el POT quería entonces el desarrollo del municipio en términos de expansión de su actividad agroindustrial, en términos del puerto seco y en términos de turismo. Pero había una curiosidad, y es que el POT fue contratado para que lo hiciera alguien, pero ese alguien no fue ajeno al municipio, sino que fue la misma sociedad, las mismas élites locales las que construyeron ese POT. Cuando uno empieza a estudiar este asunto, mucha gente le decía, hombre, es que esos POT son de papel porque fueron formulados por otras personas y en la práctica pues no tienen validez porque no hay construcción. Pero esa afirmación había que ponerla en entredicho porque empíricamente estaba dando otra cosa. En Buga la construcción fue local y fue de las élites locales. Todo lo que aparecía en esa visión eran fácilmente identificables por los actores. ¿Quiénes estaban preocupados por el puerto seco? La Cámara de Comercio y los industriales de Buga.
Como Buga está ubicada en un corredor importante para el tránsito de mercancías que van hacia el exterior, se exportan por Buenaventura, igual las mercancías que entran, pero ellos quieren construir un puerto seco para darle valor agregado a esa carga y que parte de esas rentas pueden quedar en Buga. Si ustedes reparan, a Buga lo visitan entre 3 y 5 millones de personas al año, es milagroso, no es despreciable esa cantidad de personas que visitan. Y quien administra ese rito y ese mito es la comunidad redentorista. Y ellas estaban allí, en esa decisión, y insistieron en que se debería mejorar entonces el turismo religioso. Y Buga, aunque usted no lo crea, tiene uno de los patrimonios culturales más importantes del Valle del Cauca, por encima de Cali, incluso de Cartago. Entonces también querían impulsar el turismo aprovechando eso. Y el Ministerio de Cultura ha apoyado varias iniciativas. Entonces, ¿quién construyó el POT? Fueron las élites, lo hicieron ellos mismos. La Cámara de Comercio lo hizo. Todas las élites allí económicas lo hicieron. Pero había una estrategia muy interesante. Y esa sí no estaba allí en las élites primordiales, pero era una estrategia que venía de un movimiento social de la parte alta de la cuenca del río Guadalajara. Era una corporación, se llama Corpo Nogales, y que el nombre dice la Corporación para el Desarrollo Sustentable. Era explícito. Y era un grupo de campesinos organizados, en términos muy fuertes, que llegaron hasta incidir hasta ese POT, pero no lo hicieron de forma inmediata, es un proceso largo. Ellos lograron entrar en la institucionalidad a través de unos consejos municipales de desarrollo rural, que son de los pocos que funcionan en el Valle del Cauca, pero esos campesinos están tan organizados que dijeron, bueno, este consejo tiene que funcionar y nosotros tenemos que hacer parte de él y liderar cosas que se deciden en él. Y ese consejo municipal de desarrollo rural logró participar en los planes de desarrollo del municipio. ¿Cómo? Ellos dijeron, nosotros vamos a liderar y vamos a participar y vamos a hacer. Entonces ellos tuvieron mucha participación en la definición de varios planes de desarrollo y varias estrategias ambientales del municipio. Y por consiguiente, de alguna u otra forma, lograron obtener o incidir en el plan de ordenamiento, al por lo menos colocar de forma tangencial que buscaban una estrategia de desarrollo rural sustentable. No es una decisión de sustentabilidad de la ciudad, pero por lo menos esa estrategia quedó. Entonces fue muy interesante. Solo allí para comentarles que cuando llegan los paramilitares en el 99 hasta el 2004, ellos hacen unas incursiones allí y hay una masacre en un territorio ubicado entre Tuluá y Buga, donde no matan líderes de la parte alta, pero matan unas personas, asesinan a unas personas de esa parte media de la cuenca, y eso fue suficiente para desintegrarse esos grupos ambientalistas de la parte alta. Cuando uno los fue a buscar, nadie daba razón de ellos, no querían conversar, los que quedaban, y ese grupo se desintegró, y era un grupo muy fuerte, había logrado cosas en relación con el Ministerio de Medio Ambiente, había logrado con el Instituto Humboldt, proyectos de conservación. O sea, los nexos de ese grupo no se pueden subestimar por todo lo que les he contado, pero se desintegró. Entonces, todo ese capital social, todas esas relaciones sociales que vienen por la comunidad, que fueron importantes, conformaban un poco la hipótesis, es que vendrán las cosas de la sustentabilidad por la comunidad porque las sufre, porque logra sinergias con el Estado, él lo logró con la alcaldía, etcétera, para resolver cuestiones de largo plazo que fueron abiertas en el espacio del POT. Pues lastimosamente ese espacio fue, digamos, debilitado, por no decir ya eliminado, por el conflicto armado. Entonces todo ese capital social que es importante para la sustentabilidad en nuestro caso es el bien vulnerable al conflicto. Un ejemplo de ese POT y como capacidad de decidir sobre cuestiones colectivas. Cuando se fue a mirar los ajustes del POT, estaban decidiendo en el 2010 si hacían una unidad residencial en la parte sur de Buga. Buga ya está limitado en su espacio, es el lugar donde es más estrecho el margen entre el río Cauca y la cordillera. De todos los municipios del Valle del Cauca es el más estrecho. No crecen hacia arriba porque ya tienen industria, a la izquierda no pueden por el río, en mi sentido, ¿cierto? Hacia el lado occidental no pueden hacia el oriente por la cordillera, y lo único que les queda es un espacio hacia el sur para crecer.
Y entonces había un proyecto de vivienda, de interés social. Una comunidad de trabajadores organizados dijo, queremos hacer una vivienda, porque no hay espacio en otro lugar, lo queremos hacer allá. Quien había hecho el POT era las élites locales, era la Cámara de Comercio y todo lo que los integraban, ganaderos, industriales, etc. Y ellos dijeron, un momento, no pueden hacer esa vivienda allá, porque el POT que nosotros hicimos no lo permite. Se apropiaron de él de tal forma que lo defendían. Entonces esta comunidad argumentó que no, que ese POT decía, ese proyecto de vivienda está localizado en un núcleo urbano de esos que se forman los municipios, que no son estrictamente en el casco urbano, pero es un núcleo urbano, y eso simplemente puede ser reglamentado después, el POT lo postula así. Entonces hubo todo un debate, el alcalde que quería hacer el proyecto porque se había comprometido a ello, concejales que querían apoyar a la comunidad para hacer ese proyecto, entraron en controversia con los que lo habían formulado inicialmente, que es lo que estaban defendiendo, que tenía que pasar todo un proceso de ajuste, de definición, de expansión del área urbana para poder hacerlo. El asunto es el siguiente, es que la discusión colectiva sobre lo que se debía hacer pasó por el POT. El proyecto definitivamente sí se hizo, pero al hacerlo tuvo que argumentar cuáles eran los impactos ambientales y que se mitigaban. Era una zona donde no había agua, que había que hacer pozos, entonces tuvieron que argumentar el agua que iban a usar, tuvieron que argumentar cómo iban a manejar los residuos sólidos para poderlo hacer allí, etc. Entonces la discusión se dio y las cuestiones ambientales fueron estrictas en su definición. Todo pasaba entonces, parece que el POT daba el espacio para la construcción colectiva y para la elección colectiva de los asuntos municipales. Una cosa que se me olvidó mencionar, yo no estoy diciendo que los municipios que analicen sean sustentables, no, obviamente no. Si usted revisa Jumbo es sustentable, Buga es insustentable, Cartago es insustentable. Yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es cómo en la medida que ese POT permite acciones colectivas, cómo están resolviendo cuestiones de largo plazo y sustentabilidad. Eso es. Entonces, ese es el caso de Buga. Caso de Cartago. El caso de Cartago pasa por lo siguiente, es que al revisar también los documentos, qué enfoque tenía ese POT, uno se encuentra es que ellos querían dinamizar su logística de producción, como impulsando un núcleo logístico de producción y de transporte como eje el aeropuerto de Santa Ana. Entonces, impulsar el desarrollo económico en ese núcleo. ¿Cuál era lo otro? Impulsar o aumentar su núcleo de servicios de la parte urbana y un centro agroindustrial en la parte sur de Zaragoza. Entonces el POT de Cartago coincide con la teoría de máquinas de crecimiento, es las ciudades procuran impulsar sus élites definir cuestiones de crecimiento. Insisto, el aeropuerto, la ciudad y algo agroindustrial en el sur. Y luego venían las arandelas. Eso tiene que hacerse considerando los impactos ambientales, etcétera. Muy bien. También era fácil identificar entonces los actores que estaban involucrados allí, eran básicamente los que estaban interesados en esos temas económicos, los que construyeron el POT. El primer capítulo del POT entonces está concentrado en estas cuestiones económicas, pero luego viene la presión de la CBC porque es la que revisa los temas ambientales y había entonces una división clarita. Primer tema económico y luego vendían todas las restricciones ambientales que venían de la CBC, cómo serían los sistemas de áreas protegidas, cómo sería el trato de la contaminación, cómo sería el trato de los residuos sólidos. No importa si se cumple o no se cumple, pero la CBC impone lo que quería allí, por lo menos en el papel. Interesante porque eso, digamos, de alguna forma eran unos lineamientos básicos, pero el único POT que se ajustó durante todo el trayecto fue el POT de Cartago. Jumbo no se hizo, estaba en proceso de ajuste en el análisis. Buga no se hizo, pero Cartago sí. Cartago tuvo un ajuste en el 2006 y en el 2009. ¿Y para qué fueron los ajustes?
Los ajustes fueron precisamente para que se le diera autorización al municipio para hacer obras en el renglón logístico del aeropuerto de Santa Ana. Eso fue lo que se quería hacer. Pero la CBC aprovechó para incluirle todos los temas ambientales que estaban en boga y recientes. Entonces le incluyó manejo de residuos, los planes básicos de alcantarillado, los planes básicos de acueducto, todo allí. Entonces, el POT de Cartago es interesante por eso. Insisto, desarrollo económico y los temas ambientales de la presión de la CBC. ¿Por qué? Porque hay una sinergia. Es interesante, quien ha sido director de planeación de Cartago también ha sido director de la CBC regional. Entonces hay comunicación allí, pero eso no garantiza resultados. ¿Qué es más interesante o qué nota uno allí en Cartago? Cuando usted se llega desde Cali al sur, encuentra unas colinas que llaman las colinas Bocajao. Las colinas que tienen una altura casi de 100 metros. Entonces, son unas colinas que según algunos expertos regulan el aire, ¿cierto? El flujo de aire. Algunos dicen que si no estuvieran habría fuertes tempestades o algo así. También otros dicen que regula cómo se distribuye o cómo circula el agua en la zona, en los ríos, etc. Entonces, alterarlas implicaría alterar cuestiones climáticas como el viento o el agua. Pues uno se encuentra, o hay relatos, o hay información que algunas de las colinas han sido cortadas. Simplemente porque el poder del narcotráfico era alto y algunos pudieron hacerlo, simplemente cortar y hacer proyectos de vivienda. Bueno, entonces tiene cuestiones ambientales interesantes ocurriendo sobre el espacio y gente decidiendo allí la alcaldía, parece que había narcotráfico, etc. El asunto es el siguiente: el POT decía que esas colinas eran de interés ambiental y inicialmente entonces lo que se procuraba era que se puedan intervenir en sus laderas, pero lo que interesaba era conservarlas en la parte alta. Eso especificaba el POT inicialmente. Usted tiene una colina así, y si usted la interviene, los de la CBC después recapacitaron y decían: no podemos decir eso, es que el golpe está errado, es un absurdo, porque si usted toca una colina en sus bases, la debilita y se puede, digamos, caer, y eso genera riesgos. Entonces, ahora, ¿cuáles son los procesos de ajuste? Pues la colina no se quiere que no se intervenga en las laderas, sino que se construyan caminos alrededor, sin alterar su base, y que sí se intervenga en la parte alta. En la parte alta se puede tener viviendas, construcción, restaurantes, miradores, etc. Entonces, las decisiones se están ajustando, se están decidiendo sobre temas ambientales y sociales en términos del POT, allí en el ajuste. La sociedad de Buga de alguna forma ha reaccionado al narcotráfico. Se me olvidaba comentarles una cosa. El POT se formuló con el 2000 y yo estaba haciendo un análisis del 2010 hacia atrás, y entonces tenía 4 alcaldes que mirar qué habían hecho en términos de POT. Pues todos los alcaldes, todos, sin excepción, estaban comprometidos o tenían deudas con la justicia o estaban siendo investigados. Todos. Uno ya estaba condenado porque se habían comprobado nexos con el cartel del norte del Valle, con Rasguño, etc. Otros estaban bajo investigación, y el último se le había hecho una denuncia sobre la celebración indebida de contratos. Los 3 primeros era claro un nexo con el narcotráfico, y se había elegido el último pensando que era diferente a la relación con el narcotráfico que se tenía, y todo el mundo decía pues que esa era la opción dentro del abanico de candidatos, y votaron por él. El asunto es que ya se le estaba demostrando, o por lo menos tenía denuncias sobre corrupción, pero no se le había dicho sobre el narcotráfico. El punto es que la sociedad de Buga estaba reaccionando a esa situación, y había un movimiento que se llama el Movimiento Amor por Cartago, que había hecho denuncias explícitas, había identificado a esas personas que estaban relacionadas con la corrupción, esos alcaldes que estaban relacionados con el narcotráfico, y parte de esas denuncias pues fructificaron en los procesos.
y ese grupo estaba muy interesado por los temas sociales, más no ambientales. Pero cuando se hizo un comité ambiental para decidir sobre las cuestiones del POT o el ajuste del POT, ese movimiento entró. Y ese movimiento tuvo asiento en esa mesa y discutió sobre temas ambientales. Entonces estaba allí el asunto. Construcción colectiva a partir de movimientos sociales, reaccionando a las cuestiones del narcotráfico, cierta sinergia entre la alcaldía para los temas ambientales. Otro ejemplo. Había un bosque muy bonito, Samanes, que había sido conservado por mucho tiempo en el municipio, y había un proyecto de vivienda que estaba localizado en esa área. Es decir, había un área protegida que ya se había definido por el POT, que esta es el área de los Samanes, el bosque de los Samanes, pero que un área aledaña que era privada, pero también tenía Samanes. Como era privada, pues el privado podía hacer lo que quisiera, no estaba dentro del área protegida. Cuando los constructores fueron a hacer eso, la población reaccionó y se opusieron a la construcción de eso, de tal forma que los empresarios tuvieron que hacer el corte de los Samanes que requerían de noche, sin avisar, obviamente, clandestino. Pero se creó un debate, y el debate fue fuerte entre esos grupos ambientalistas y ese grupo constructor. El debate no se resolvió a favor de los ambientalistas, porque obviamente el área fue intervenida, pero sí hubo, digamos, especial atención a las cuestiones ambientales. Parte del agua que circula allí pasa por la construcción hacia la humedad, entonces se requirió hacer un trabajo especial para que no se afectara básicamente la circulación del agua allí. Por lo menos eso es lo que dicen los constructores. Los ambientalistas quedaron insatisfechos porque dicen que no es del todo lo que ellos querían. Pero bueno, el punto es que todos los debates sobre cuestiones de medio ambiente se estaban dando entonces en términos del POT, y a partir de relaciones entre sociedad, comunidad, Estado y otros actores interesados. Ese es el punto. Insisto, no son municipios en los cuales uno dice que hay sustentabilidad, pero el POT permitió eso en principio. Bueno, entonces yo concluiría básicamente, ya han demostrado los casos, es que ninguno de los municipios tuvo los resultados que ellos planificaron de largo plazo en términos de todas las metas de cuestiones ambientales. Sí se lograron cosas importantes, es que cada municipio a la hora de definir su área de trabajo, su área de análisis, definieron en principio cuáles eran las áreas protegidas. Entonces todos los POTs tienen en estricto áreas protegidas más o menos respetadas, porque eso pasa por las CBC, están definidas, es difícil ya saltarse eso. Existe disciplina en términos de el área definida por el municipio para tener vivienda. Se define dónde hay vivienda, dónde hay área de expansión, dónde se conserva. Hay disciplina. Eso no quiere decir que no se salte, en algunos casos se salta, en algunos municipios hay información de que se han incumplido, sí, pero eso al caos anterior, donde no había reglamentación sobre servicios públicos, donde están ubicadas las posibilidades de expansión de las ciudades, ya no es el caos, hay mayor disciplina. Y que más o menos los planes de ordenamiento territorial, como yo propongo, fue una construcción colectiva y que dependió de la integración entre los actores y las sinergias que lograron para resolver temas ambientales. Más o menos eso es como el trabajo. Bueno, muy bien. Si hay alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario. Dale. Tocaste ahora el tema del narcotráfico, me parece que ese es un tema bien interesante en estos casos. Realmente podría decirse que en el caso de los municipios que tú has tocado, el narcotráfico ha llegado a penetrar las esferas de los gobiernos locales. Es interesante analizar eso porque autores como Salcedo Albarán, por ejemplo, hablan de los procesos de cooptación de los gobiernos por parte del narcotráfico. Sin embargo, los análisis que se han hecho se han dirigido sobre todo a los casos
nacionales, no tanto casos locales. Me interesa saber en este caso cuál es el nivel de penetración realmente que tiene el narcotráfico en esas esferas locales. Y otra cosa interesante es ver si realmente los POTs han logrado estar al margen de estas dinámicas de los grupos armados ilegales como actores que inciden incluso o que pueden incidir en los gobiernos, o si es posible o fuera posible detectar que los POTs a través de otros actores pudieran haber estado influenciados también por estas dinámicas y lógicas de los grupos armados ilegales, o mantuvieron cierta independencia que los podría hacer un poco distantes de esas lógicas que incluso pueden llegar a penetrar y a corromper los gobiernos. No son independientes. El caso de Cartago fue la verificación de que el narcotráfico incidía directamente. Uno de los alcaldes del principio del proceso se le comprobó nexos con Rasguño, que recibió dinero de él. Entonces la penetración fue, digamos, completa en ese sentido. Los avances del POT en los 3 primeros periodos fueron limitados y en ese alcalde prácticamente nulos. Entonces todas las decisiones allí básicamente estaban... Lo que uno decía es, obviamente los intereses sociales son los que deberían primar en la definición del ordenamiento territorial, pero obviamente eso se puso en duda porque básicamente podían ser los intereses privados, en este caso el narcotráfico, los que estaban decidiendo sobre el uso del territorio. Y cuando yo le dije que se cortaba básicamente una colina que era grandísima, como la colina de Bocajao, es porque los actores del narcotráfico estaban decidiendo. ¿Sí? Entonces, completamente. Los siguientes alcaldes también algunos se denunció básicamente que era testaferro de uno de los narcotraficantes. Entonces se decía que ciertas propiedades que él tenía no eran de él, sino que eran de alguien, uno de los lugartenientes de Rasguño. ¿Sí? Ese señor desapareció de la arena política. Hay algunas versiones contrarias que dicen es que básicamente no estaba a favor de la corriente que estaba liderando el narcotráfico y básicamente fue amenazado y denunciado falsamente y se tuvo que retirar porque no hay explicaciones, que no aparecen explicaciones, el cayó prácticamente, pero en definitiva no está, y quien le siguió iba en la misma línea del alcalde anterior, que también se le encontraron relación con el narcotráfico. Yo diría que en el caso de Cartago fue patente la incidencia de los actores del narcotráfico en las decisiones colectivas. Ahora, lo que también fue patente que fue el municipio que reaccionó, o sea, que la comunidad en términos de ese movimiento de amor por Cartago fue la comunidad la que reaccionó, y esa comunidad fue la que logró de alguna forma poner tate quieto a las decisiones sobre POT y a las decisiones sobre POT allí, en ese plano de discusión. O sea, ya no se puede entrar básicamente a cortar una de estas colinas, ya el asunto está más o menos en un grupo de presión fuerte. Pero sin embargo ese grupo, un líder fue amenazado y muerto, asesinado obviamente. Pero lo que te digo es, en esa sociedad conflictiva, la única opción fue la reacción de la misma comunidad. En el caso de Buga, el conflicto armado también incidió, y básicamente fue por otra vía, pero fue por la vía de los paramilitares, el conflicto de confrontación entre las guerrillas de la parte alta y los paramilitares que intentaron continuar también allí y llegaron solo hasta la parte media. Pero la forma de hacerlo fue asesinando gente de esa zona y creando temor a los movimientos de la parte alta, que terminaron siendo desintegrados. Entonces, ese capital social que se requiere para la construcción del capital social básicamente fue eliminado en el caso de Buga. El caso de Jumbo se estaba dando la discusión en el momento, no alcancé a cubrirlo, pero las rentas del municipio hacen que diferentes actores estén interesados en capturarlas, y por eso había tanto amenazas sobre candidatos y muertes sobre candidatos y amenazas sobre concejales, etc. Entonces obviamente sí. Pero entonces cualquier logro que se logre es en sinergias entre partes del Estado que logran cierta independencia, eso sí, burocracias que logran cierta independencia, comunidades que sufren los problemas, etc. Y que logran acciones para la... Y obviamente esos resultados son muy limitados en un contexto de conflicto. Sí. Profe, digamos,
digamos que la ausencia de las comunidades en la construcción de estos POTs de alguna forma estaba pues causada porque no había mecanismos de participación para la gente, o simplemente la gente no utilizó las élites, sencillamente no permitieron esa participación. Pues digamos que cuando se abre la opción está abierto para todos, pero quien participa es quien tiene mayor interés. Entonces tienen el principio de las élites a decidir, pero no están excluidas, y de hecho las comunidades cuando les tocaba algún asunto participaron en tener el espacio. Cuando en Jumbo se dio lo del relleno sanitario o una reubicación por un invierno fuerte que hubo, las comunidades fueron las que convocaron o dijeron: tenemos el espacio del POT para decidir, para ajustar, para pensar. Y son movimientos que llegaron allí. El caso de Buga, pues llegó ese movimiento de la parte alta, que le digo porque desapareció, pero estaba el movimiento de las organizaciones de vivienda de interés familiar. Entonces las comunidades se organizan y utilizan el espacio. Y en Cartago también, a medida que esa sociedad reacciona, lo hace dentro del espacio del POT. Entonces lo interesante es que el POT se convierte en un espacio de construcción colectiva, donde sí hay posibilidad. No estoy diciendo que es ideal, pero la sustentabilidad, lo que argumento es que la sustentabilidad vendrá por esos espacios, por la creación y fortalecimiento. Porque la sustentabilidad no es una definición que se cumpla o una regla, sino que vendrá de las decisiones colectivas sobre horizontes de planificación a largo plazo. O sea, sería mejor si, obviamente, si las comunidades fueran más organizadas. En Jumbo, por ejemplo, cuando inicialmente se fue a crear, no hay registro de la comunidad fuertes o movimientos comunitarios fuertes. Sí hay registro de que se convocaron y que participaron y aportaron, pero movimientos sólidos no. Pero a medida que les sufren alguna cuestión de su interés, el espacio está abierto. Profe, y usted habla de que hay más sinergia entre las entidades como locales y las instituciones ambientales. Entonces, digamos que ¿qué es lo que impidió que hubiera más sinergia entre la comunidad? O sea, que hubiera una conexión entre la comunidad y esa sinergia entre entidad local y ambiental. Y un caso especial es el de Buga. En Buga está dividida la sociedad. En Buga está... Los movimientos sociales y políticos de Buga son muy críticos del papel de la CBC. No consideran que la CBC haga el papel. Los políticos y las comunidades. Y la administración municipal también, por supuesto, dice: la CBC no lo hace bien. Cuando se creó el POT, Buga se comprometió a un conjunto de cuestiones ambientales, proyectos de descontaminación, de reforestación, etc. Cuando se fue a implementar, la CBC le dijo al municipio: oiga, usted no ha cumplido. Entonces el municipio dijo: yo no he cumplido porque usted me iba a acompañar y usted me iba a dar recursos. Y todo lo que usted gasta en otros lugares no lo gasta acá. Entonces hay una puja entre la CBC y el municipio. Y esa puja va permeada porque la sociedad también lo percibe, que la CBC no hace el asunto, no hace las tareas. Eso quedó tan explícito que el municipio puede darle ingresos a la CBC por el predial de dos formas. No recuerdo exactamente, pero lo puede hacer de dos formas. Y cuando tuvo la posibilidad de hacerlo, el municipio decidió la forma en que le pasaba menos plata a la CBC, porque la CBC se ha comprometido a darle recursos para una PETAR y no lo hizo, y el municipio se lo cobró. Y con cosas concretas. Entonces esa disputa. La sinergia allí entonces es muy débil entre en Buga, entre el municipio y la autoridad ambiental. Y existe mayor sinergia entre la autoridad del municipio y los movimientos sociales. En este caso, por ejemplo, el municipio fue muy permeado por los intereses de las comunidades, ¿cierto? En la medida que fueron capturados el Consejo Municipal de Desarrollo Rural, los planes de desarrollo y el plan de ordenamiento. Así, porque fue personal. Y es más sinergia la que se da también sinergia entre los movimientos de vivienda, entre la alcaldía y
entre la alcaldía y ese movimiento. Así se logra. En Jumbo las sinergias son muy débiles. Básicamente es una relación ahí de simbiosis entre Estado e industria, manteniendo las prebendas de los impuestos para la localización y la alcaldía municipal recibiendo dinero de esa actividad. Pero el plan de ordenamiento por eso no tiene esa base social, es un plan hecho por consultores en Bogotá, muy bien especificado, pero no tiene base. Y en Cartago se construye a partir de la reacción con el narcotráfico. En Cartago se construye a partir de la reacción con el narcotráfico. Fabio, una pregunta. ¿Cómo debería cambiar o variar ese ambiente institucional para lograr en el largo plazo la sustentabilidad? Aunque tú advertiste que en efecto lo estabas valorando, o sea, ¿qué tipo de cambios tendrían que haber, digamos, para alcanzar esa sustentabilidad? Más que de una receta allí, yo creo que lo interesante es que las instituciones, por ejemplo la CBC, reconoce que el POT es un plan para la sustentabilidad. La CBC tiene muchas tareas que cumplir, una es esa, pero ella tiene que hacer planes de ordenamiento de cuencas y donde la autoridad es ella. Entonces ahí las instituciones se sobreponen, ¿cierto? Se justaponen, se encuentran, se entretejen, pero la CBC está concentrada en lo que le compete a ella, es los planes de ordenamiento de cuencas, pero es muy difícil que ella logre cubrir todo eso, porque es la que tiene que dirigir el asunto, dar los financiamientos, concertarlos, etc. Y ya subvalora de pronto en este momento los POTs, pero los POTs por construcción son horizontes de planificación con un asidero más concreto. Si usted, mi posición es, si se logra fortalecer los espacios de decisión colectiva y haciendo genuinos en la medida que se permita esa interacción, ahí la sociedad por lo menos arranca o construye, bueno, impulsa algún tipo de acción. Es eso. Sí, pero ahora decías que es un hecho que las masacres de Santa Bárbara y Alaska, que fueron allí en la zona montañosa media de Honduras, acabaron con redes y con grupos de ambientalistas. Pero al mismo tiempo, decías luego que ha habido como una especie de renacimiento de grupos sociales y de actividad social, etcétera, en la ciudad, imagino yo. ¿Hay como, eso hace parte del proceso de desplazamiento o eso, es decir, o es parte de la destrucción de la vida en el campo y la conversión del municipio más centrado en la parte urbana? O simplemente es casual, no tiene nada que ver una cosa con la otra? Me interesa ver el proceso en términos de cómo se sigue construyendo, digamos, sociedad civil y grupos de activistas y mantienen una sinergia a pesar de lo que ocurrió, ¿no? Porque fue bastante grave. Esa es la pregunta, es como, Sí. ¿cómo lo ves? Pues yo veo que es que ese grupo de la parte alta de la cuenca de Corpo Nogales era un grupo sin géneros. Eran unos líderes campesinos, de base campesina, y tenían de forma explícita la motivación de la sustentabilidad. Su nombre decía Corporación para el Desarrollo Sustentable. Entonces lo interesante es que ese capital social fue lo único que yo encontré en todos los casos, que estaba allí, estaba completo y explícito. Que logran tener ciertas acciones porque fue capturando instituciones paso a paso, desde el Consejo Municipal de Desarrollo Rural, planes de desarrollo hasta planes de ordenamiento. Pero era muy sui generis. Lo que tengo de información prácticamente que fue desintegrado, esas personas no viven en el área. No viven. Y Buga sí tiene una especie de discusión social importante, porque la Cámara de Comercio, los ministerios de la zona, la Congregación Redentorista, etc. Hay siempre decisión colectiva, ese es un municipio que está allí, siempre en debate. Y ese grupo de vivienda parece que está allí entre las posibilidades de dialogar. Yo diría que fue independiente de alguna forma. Sí, fue independiente, es un movimiento sueño muy especializado, que fue básicamente diezmado, pero se mantiene cierta capacidad de diálogo en la parte urbana. Eso, pues usted ahorita pues menciona lo de la construcción colectiva, que es fundamental en el POT. En el caso del Cali, digamos, si algo tiene conocimiento del POT, ¿está haciendo una construcción colectiva o predominan, digamos,
las decisiones políticas de la gente. Pues si fueran decisiones políticas de la gente, de alguna forma es política y tomar decisiones, solo que hay un reino que está mal. Pero, bueno, va. Yo cuando arranqué el estudio arranqué con Kali en mente y recogí información, etcétera, y asistí a algunas reuniones de ajuste del POT. Pero yo desistí, no fui capaz de analizarlo porque era mucho material. No logré tener el conjunto de actores completo para decir, bueno, yo entiendo el caso de Cali. Pero tengo una percepción básica y es que eso se hace a puerta en planeación municipal, donde se consigue unos consultores, dice más o menos qué se hace, qué política se hace, cuáles son los indicadores, cuál es el área urbana, etc. Pero la construcción de base es pobre. Entonces, eso es lo que pasa. Un caso, una reflexión que me surgió, cuando estaba ajustando el POT, venía todo un programa que era el Cali 2036, que algunos de aquí participaron, no sé si Carlos o Javier participaron. Si usted tiene un instrumento que le dice a la ciudad cómo debe ser planificación, y es el plan de ordenamiento, y lo debe hacer para 12 años, ¿usted por qué se embarca con un doble trabajo en el 2036? Es decir, un sistema de que, bueno, ¿cómo queremos Cali al 2036? Entonces el trabajo estaba duplicado. La gente no entendía las opciones que le está dando el POT, ¿cierto? Insistían por la vía técnica, contratar profesores, que el documento, etcétera, pero la construcción se les... Otro ejemplo, municipio de Versalles. Cuando usted le pregunta al municipio de Versalles a la gente, usted dice, ¿qué es lo que quiere el municipio? Te lo dicen. Te lo dicen. Y cuando usted va a verificar, eso está incrustado en el POT, un municipio que yo intenté también cubrir, y estaba allí. Cuando usted habla con Google, ¿qué es lo que quiere un municipio? La gente te lo dice. Usted consulta los actores y dice, no, nosotros queremos esto, quedó así, eso quedó en el POT, más o menos. ¿Sí? No logramos esto, etcétera. Pero lo entiende. Cuando yo preguntaba a la gente de Cali, ¿qué es el POT? ¿Qué quiere el municipio? La gente dice, espérate, yo vi lo que hizo el POT. Es al revés. ¿Sí? Al revés. Esa es la versión, un poco pesimista. Ahora lo están ajustando. Si alguien quiere hacer tesis sobre eso, sería interesante. Más tiempo en la dedicación, cubrir ese caso. Lo están ajustando. Pero también, insisto, también es mucho la vía técnica. Se trae un consultor, se está haciendo esa de documentos. Trajeron todo el equipo de Bogotá. Son de Bogotá. Sí. Claro. Sí, pero no tiene ni idea de Cali, ya, no conoce la ciudad. Y no está gente diciendo qué es lo que quiere. No, obvio. No, eso no importa. A ellos no. Bueno, Es eso. muchísimas gracias por la asistencia y obviamente muchas gracias a Fabio y reiterando las felicitaciones pues por el ejercicio que realizó para los estudios doctorales.